Hola, buenas tardes niños. Estamos en el aula de la clase de personal social. Mi nombre es María Esther León Bartolo y en esta oportunidad vamos a hacer un tema muy importante, muy conocido también por nosotros, titulado La historia y sus fuentes. A ver, niños, ¿qué podemos entender nosotros por la palabra historia? De repente nuestra mente va a decir historia, la cultura inca, Chavín, Paracas, Nazca, Egipto, Fenicia, Hebrea, Grecia, Roma. Sí, perfecto, está muy bien. Pero cultura no solamente es hablar de historia, no solamente es hablar de cultura, de civilizaciones. También cultura, la historia está íntimamente ligado con la cultura. Cultura es todo lo que el hombre crea, desde que el hombre primitivo creó una hacha de piedra hasta la creación de una computadora, de un tablet, de un celular. Todas esas creaciones que se ha estado dando durante el transcurrir de los años, de los tiempos, de los siglos, de las décadas, durante esos siglos, esos años, esas décadas, el hombre, pues todas esas producciones se llama cultura. Cultura es todo lo que el hombre crea, produce. Cultura material, algo que nosotros podemos ver, algo que nosotros podemos tocar. ¿Entienden? Ahora, también hay cultura intelectual. Dios, pero ¿cómo cultura intelectual? Cultura intelectual. O sea, creaciones, ideas, pensamientos. Por ejemplo, un literato que escribe, por ejemplo, el cuento del Paco Yunque. ¿Quién escribió el cuento del Paco Yunque? El escritor César Vallejo, el cuento de los tres chanchitos. Son producciones literarias que ha creado el hombre. Son producciones literarias que ha creado el hombre. Entonces, no solamente es hablar de creaciones materiales, también hay creaciones intelectuales, ¿no? Y así, todo eso es historia. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando, el coronavirus, este virus que está arrasando a nivel mundial, cuántas muertes, esta epidemia. ¿Ah? Esto es un hecho, un acontecimiento, tanto nacional, regional, local, mundial. Y esto va a quedar registrado para nuestras próximas generaciones. Ellos también estudiarán que hubo en tal año, en tal tiempo, en tal espacio, hubo un virus que arrasó y mató a millares de personas, a miles de personas. Y nuestras generaciones que vendrán, ellos se enterarán. Así como nosotros también sabemos que años anteriores hubo el cólera. Y el cólera también arrasó. Yo viví en tiempo que se dio esa epidemia también, ¿no? Entonces, todo eso es historia. ¿Qué es la historia? Es una ciencia social que abarca, que tiene un objeto de estudio, que va a estudiar los hechos, acontecimientos del pasado. ¿Y para qué nos sirve el pasado? Porque a través del pasado nosotros vamos a conocer, nosotros vamos a comprender, vamos a entender, vamos a revalorar todos esos hechos para que en un futuro nosotros, las cosas buenas que se dieron en el pasado, ¿no? Y las cosas malas también, pues no volver a cometerlos en el futuro, tratar de mejorar. Eso es la historia. La historia es importantísimo, porque gracias a los arqueólogos, a los historiadores,
Gracias a los arqueólogos que ellos van pues con todos sus materiales, a hacer sus excavaciones en los cerros, en las huacas, y descubren momias, descubren tejidos, y descubren ciudadelas, ciudades de barro que están enterradas. Y nosotros ahí sabemos que hubo cultura, hubo un pueblo, hubo una generación, ¿no? Entonces, eso es la historia. La historia es tan importante conocer para poder valorar nuestros ancestros, toda nuestra cultura, nuestras creaciones, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Pero la historia también, como es tan amplia, la historia necesita de ciertas herramientas, de ciertos recursos para poder reconstruir el pasado. El arqueólogo también necesita, sino ¿cómo? Por ejemplo, hay estas fuentes, podría ser, por ejemplo, las fuentes materiales. ¿Y qué son las fuentes históricas? Las fuentes históricas son herramientas, son recursos, son huellas, testimonios, indicios. Si no hay huellas, si no hay testimonios, si no hay pruebas, no puede haber historia. Entonces, ¿cómo vamos a reconstruir el pasado? A ver, si no hay, ¿cómo vamos a poder reconstruir el pasado? Entonces, por eso es necesario que la historia necesita a sus fuentes. Tenemos las fuentes históricas materiales, tenemos las fuentes históricas orales o tradicionales y tenemos las fuentes materiales. ¿Se dan cuenta? Entonces, para usted las fuentes históricas son herramientas que el historiador va a utilizar para poder reconstruir el pasado. Muy bien, claro. Sí, las fuentes, imagínate, es sinónimo de huellas, es sinónimo de testimonios, es sinónimo de pruebas, de hallazgos. Por ejemplo, hay arqueólogos que han descubierto huesos de dinosaurios, ¿no? Huesos, restos. Y efectivamente lo han ido reconstruyendo poco a poco. Y efectivamente se dice que existieron los dinosaurios. Y hay muchas tesis, muchas hipótesis sobre la extinción también de los dinosaurios, niños, ¿no? Pero que eso lo hablaremos en su determinado momento, en su determinado tiempo. Entonces, a ver, niños, entonces, las fuentes, en resumen, son recursos, son herramientas, son huellas, son testimonios, son pruebas, son hallazgos que el arqueólogo, el historiador, encuentra para ir reconstruyendo poco a poco el pasado. Si no hay fuentes, no hay historia. Entonces la historia necesita de sus fuentes para reconstruir el pasado. ¿Y cuáles son las fuentes materiales? Las fuentes materiales es todo lo que el hombre ha creado con su manito. Todo lo que ha creado con su manito. También con su mente. Por ejemplo, una olla de barro. Por ejemplo, una vasija. Cuchillos ceremoniales. Huacos. Tejidos. Esos son materiales, ¿no? Tejidos, por ejemplo, que ha hecho sus ciudadelas, que ha hecho sus ciudades de barro. Por ejemplo, Machu Picchu, una ciudad de piedra, Machu Picchu. La ciudad de barro, que es la ciudad de Chan Chan, que significa sol, sol. ¿Se da cuenta? Y así, muchas ciudadelas. Esos son materiales, nosotros lo podemos tocar. Otra cosa materiales, por ejemplo, las momias, restos humanos, restos fósiles humanos o de animales también, etc. Entonces, ¿y qué son las fuentes
por ejemplo, las fuentes escritas. Su mismo nombre lo dice, fuente escrita. Son documentos escritos, ya sean diarios, ya sean, por ejemplo, periódicos, revistas, ordenanzas, decretos, leyes, ¿no? Por ejemplo, también podría ser fotos, etcétera. ¿Y qué son las fuentes orales o tradicionales? Orales no necesita escritura, oral es verbal, es lo que se transmite, lo que se cuenta de generación en generación. ¿Cómo es eso, Mir? A ver, por ejemplo, mi abuelita a mí antes me contaba leyendas en la sierra, ¿no? Leyendas, cuentos, mitos, ¿no? Que a veces suelen darse en la sierra, ¿no? Entonces, son, por ejemplo, de generación en generación que nos transmiten, por ejemplo, las tradiciones, la danza de las tijeras, eh, por ejemplo, las creencias, ¿no? Los mitos, los cuentos, ¿no? Todo eso son las costumbres, ¿no? Nuestro folclore. Todo eso son nuestras fuentes, las fuentes orales, fuentes verbales que nosotros podemos contar, transmitir a nuestros ancestros. ¿Entendieron, niños? Entonces, esas son las fuentes históricas. Las fuentes históricas. Entonces, el personaje, el autor de la historia es el hombre, es el individuo. Pero chicos, también nosotros tenemos un padre, el padre de la historia. El padre de la historia se llama Heródoto. Heródoto de Halicarnaso. De Halicarnaso porque Heródoto nació en el pueblo de Grecia, en un lugar ciudad llamado Halicarnaso. De ahí le pusieron el nombre Heródoto de Halicarnaso, padre de la historia. También tenemos el padre de la historia del Perú. El padre de la historia del Perú es nada más y nada menos que el Inca Garcilaso de la Vega, con su famosa obra Los Comentarios Reales. Los Comentarios Reales, donde trata de revalorizar, ¿no? Trata de revalorizar a los indígenas, el valor de los indígenas, de su pueblo. ¿Ya, niños? Entonces, yo voy a escribir aquí, por ejemplo, tenemos puesto el área de personal social, la fecha, 6 de abril del 2020, ¿no? El tema es la historia de sus fuentes. Entonces, ¿cómo se llama el padre de la historia? Cuando digo el padre de la historia, me refiero a nivel mundial. El padre de la historia se llama Heródoto. Heródoto. Heródoto de Halicarnaso. Halicarnaso. ¿Ya, niños? Entonces, la historia es una ciencia. La historia es una ciencia social. La historia es una ciencia social. La historia es una ciencia social. ¿Ya? ¿Quién es el personaje de la historia?
El personaje. El personaje es el hombre. El hombre. El personaje es el hombre. ¿Entendieron? Ahora, la historia es una ciencia social. Muy bien. La historia tiene fuentes. Por ejemplo, tenemos las fuentes escritas. Tenemos las fuentes orales. Y tenemos las fuentes materiales. ¿Ya? Tenemos las fuentes escritas, las fuentes orales y las fuentes materiales, ¿no? Entonces, las fuentes escritas, por ejemplo, ¿se acuerdan más o menos las fuentes escritas? Por ejemplo, todo lo que es escritura, las cartas, ¿no? Un ejemplo, las cartas, diario, revistas, etcétera, ¿no? Orales son lo que se transmiten de generación en generación a través del lenguaje, a través del idioma. Contamos, narramos a nuestras generaciones lo que pasó anteriormente. Por ejemplo, tenemos a los mitos. Tenemos a los cuentos, creencias, etc. ¿Ya? Los materiales. También en los materiales tenemos, por ejemplo, los tejidos, huacos, construcciones, etc. Y así, niños, vemos que la historia es una ciencia social que estudia los hechos y acontecimientos que sucedieron en el pasado. Sirve para conocer, comprender, entender los hechos del pasado, para revalorarlo y en un futuro nosotros pues poder, ¿no? No cometer esos errores que cometieron nuestros antepasados, sino más bien las cosas buenas que hicieron, tratar de mejorarlo, hacerlo lo mejor. Por ejemplo, en el tiempo del boom del guano, en el tiempo de Ramón Castilla, con el guano, con las exportaciones del guano, el Perú tuvo la oportunidad de pagar la deuda externa que tenemos a otros países, pero lastimosamente no se logró pagar por la incapacidad política de nuestros gobernantes. Entonces, eso nos va a servir ¿para qué? Para que en la actualidad nosotros, ¿no? De lo que ellos hicieron, nosotros no volver a hacer, sino tratar de que si tenemos una materia prima, pues tratar de ver la forma, cómo realizar, cómo sacar beneficios, ¿no? En beneficio de la población. Entonces, eso es con respecto a la historia y sus fuentes. A ver, entonces, niños, ustedes se darán cuenta cuán importante es el estudio de la historia. La historia es algo apasionante, es algo muy lindo, muy hermoso, ¿no? Conocer a todos nuestros personajes ilustres, ¿no? Que participaron, pues,
en el desarrollo histórico de nuestro país. Así como hoy en día nuestros célebres, el Ejército, la Policía Nacional, entre otros, también quedarán marcados en la historia. Bueno, espero, niños, que me hayan entendido a este tema tan importante. En el siguiente horario que tenemos, posteriormente, ya abarcaremos otro tema muy importante que también tiene que ver con la historia. Me despido. Dios le bendiga. Saludos.